Amén. Vamos a dar inicio a esta hermosa escuela dominical y lo haremos en el nombre del Señor, cantando la alabanza número 349, La llamada. Un, dos. No rechaces la voz tan amante de Jesús, tu bendito Señor. A la paz y pureza Él te llama. Al celeste fulgor. ¿Cuántos hay cuya alma es pesada? Solo es llanto, dolor y pesar. Hoy escucha tan dulce llamado. Ven a mí, yo te haré descansar. No rechaces la voz tan amante de Jesús, tu benigno Señor. Para la paz y pureza Él te llama. Al celeste fulgor. Aunque vivas aquí sin amarle, ante el gran tribunal que será, solo Él puede darte esperanza. El que cree salvado será.
Amén. Que el Señor bendiga esta alabanza. Démosle 3 glorias al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Ahora pasaremos a orar para que el Señor dirija este servicio, para que podamos ponernos en comunión de espíritu los unos con los otros, que nuestro único objetivo en esta reunión sea alabar y bendecir el nombre del Señor, además de aprender de su palabra y que el Señor llene de gracia el instrumento que va a ocupar hoy para entregarnos el pancito. Oremos al Señor. Padre amado, Padre celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, primeramente implorándote el perdón, que tú limpies nuestros pecados, Señor, que tú con tu sangre maravillosa y tu manto de misericordia nos cubra si hemos cometido algún error, algún pecado delante de ti, que no sea agradable, Señor, límpianos para que esta oración y este servicio lleguen a tu trono de gracia con un olor fragante, como perfume agradable a tus pies, Padre amado. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú le des gracia al instrumento que tú vas a ocupar hoy para entregarnos la enseñanza. Llénalo de gracia, sabiduría e inteligencia de lo alto para que de su boca salgan palabras de bendición y de adoctrinamiento para nuestra vida, Señor. Te damos gracias y te pedimos que este servicio lo hagamos solamente para tu honra y para tu gloria, que nuestro único objetivo sea alabarte y bendecirte, Padre amado. Te damos gracias por todo esto y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Vamos a pasar a leer la palabra del Señor, que el día de hoy se encuentra en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 y 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 y 2. El texto de nuestra enseñanza se encuentra en San Juan, capítulo 14, versículo 23. El libro de San Juan, capítulo 14, versículo 23. Para los niños, el día de hoy, la enseñanza está en Proverbios, capítulo 3, versículos 3 y 4. Y el tema de hoy es el resumen. Hermano Cristian, ¿usted me podría ayudar con la lectura? Amén, hermana Katy. Amén. Si ya la hemos encontrado, pasaremos a dar lectura. En el nombre del Señor voy a leerlo yo, después lo va a leer mi hermano Cristian. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de Tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora pasaremos al texto que se encuentra en San Juan, capítulo 3, 14, versículo 23. En el nombre del Señor. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Amén. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones. Nos pasaremos a constituir en clase como estamos ordenados. Ahora pasaremos a escuchar la exhortación de la palabra de la escuela dominical. Y en esta oportunidad está honrado nuestro hermano Cristian. Que el Señor le dé gracia a nuestro hermano Cristian. Amén. Primero que todo, le doy gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por tenerme con vida y con salud, y permitirme estar en su escuela dominical. Ahora,
no se da que generalmente el hermano siempre esté en todos los servicios, sino que ahora tuve que reemplazar. Bueno, tenemos que estar siempre dispuestos y atentos cuando el Señor nos quiere usar. Pues, así que me tocó reemplazar a mi hermana Yolita, que no se sentía bien de salud el día de hoy. Así que le pedimos al Señor que me revista de gracia y que lo revista de gracia a usted también, ¿cierto? Para aprender en la escuela dominical. Siempre se dice que la escuela dominical es uno de los servicios más importantes de la semana por tratarse de una escuela del Señor, ¿cierto? Y nosotros vamos aprendiendo versículo a versículo y en los domingos siguientes vamos con los versículos siguientes, ¿cierto? Por lo tanto, siempre usted, no sé si usted ha escuchado que los días sábados eran los estudios bíblicos donde iban los hermanos profesores y profesoras, ¿cierto? A asistir. Pero la escuela dominical es el mismo estudio bíblico, porque se comparte, ¿cierto? Lo mismo que se enseña en el estudio bíblico. Por lo tanto, podríamos decir que la escuela dominical también es un estudio bíblico. Amén. Donde, bueno, cuando nosotros estamos presenciales en los templos, se hace la separación en diferentes clases, ¿cierto? Clases de los varones, clases de las damas, de las señoritas, de los jóvenes, de las niñas y de los niños. ¿Cierto? Bueno, ahora tenemos la posibilidad también de tener la separación con los niños, para que los niños tengan su enseñanza, ¿cierto? Pero la palabra siempre es la misma. Por lo tanto, ahí el Señor reviste de gracia en cada clase como el Señor les quiere enseñar, ¿cierto? A los varones y a las damas. Entonces, le vamos a dar exhortación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el primer versículo, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Una de las referencias que hacía el estudio era que este es el comienzo de la... Perdón, se me cayó un cable. El comienzo de la segunda carta a los tesalonicenses. También hacía referencia a que este primer versículo es similar al primer versículo de la primera carta, donde Pablo, ¿cierto?, escribe a la iglesia de Tesalónica, pero también incluye a dos personas más, incluye a Silvano y Timoteo, dando una señal de unidad, ¿cierto? Que no solamente es el apóstol Pablo el que manda estos saludos, ¿cierto? Al inicio, o que ha escrito la carta, sino que también está en la compañía de Silvano y de Timoteo, dos hermanos fervientes en la obra del Señor, ¿cierto? Que están llenos de la gracia, llenos del querer, ¿cierto? Con todas las ganas, con todo el entusiasmo de servir a Dios, ¿cierto? Y de poder compartir este evangelio con toda criatura como fue enviada ¿cierto? La gran comisión. Entonces, y también existe un remitente, que este remitente son estos tres hermanos, ¿cierto? Pero también hay un destinatario, y este destinatario es la iglesia de Tesalónica, ¿cierto? La iglesia de los tesalonicenses. Pero acá también la enseñanza del día de hoy, si nosotros nos podemos fijar, los dos versículos son de saludo, ¿cierto? Son de saludos, y de saludos introductorios a seguir hablando del siguiente tema. Pero, como estamos en una escuela dominical, ¿cierto? Hay que aprender la base de nuestro evangelio, ¿cierto? La base de nuestro conocimiento y la base de nuestra fe. Se habla de la iglesia de los tesalonicenses, pero la enseñanza del día de hoy nos enseña que la iglesia de Dios es una sola. La iglesia de Dios es la esposa del Cordero. Dios no hace acepción de personas, ¿cierto? Por lo tanto, dentro de la iglesia de Dios pertenecen todos los hermanos, tanto los flaquitos, los gorditos, ¿cierto? Los con más pelo, con menos pelo, los que se visten en forma humilde, como el que no lo hace en forma humilde, ¿cierto? Somos todos miembros del mismo cuerpo de Cristo, y cada parte del cuerpo de Cristo tiene la misma importancia. Acuérdense que nuevamente en Dios no hay acepción de personas, por lo tanto somos todos iguales dentro de la presencia de nuestro Dios. Pero así también la iglesia no son solamente los hermanos pentecostales, ¿cierto? Como se denomina la congregación a la cual nosotros asistimos, sino que también están los hermanos bautistas, ¿cierto? Los hermanos presbiterianos, y así hay distintas denominaciones, no las voy a mencionar todas porque hay algunas denominaciones que se dicen ser cristianas, pero en realidad son denominadas como sectas, porque tienen un fundamento distinto y tienen una percepción distinta de las cosas. Por eso es que no se consideran como parte de la iglesia, sino que se consideran como sectas,
porque generalmente son cerradas, ¿cierto? Si usted pone a conversar a dos hermanos de distintas denominaciones, por ejemplo, en algunas iglesias hay hermanos que para leer la palabra se ponen de pie, ¿cierto? No, en la iglesia donde nosotros nos congregamos, cuando se lee la palabra, estamos todos sentados, ¿cierto? Por ejemplo, en la iglesia de nosotros hacemos, cuando terminamos de orar o terminamos de cantar, ¿cierto? Termina la reunión, nosotros levantamos las manos y damos 3 glorias a Dios, ¿cierto? Pero en otras iglesias no lo hacen así, pues. Solamente terminan con el amén y ahí terminan. Pero eso no quiere decir que sean distintos a nosotros, ¿cierto? Porque el fundamento, la base, ¿cierto? Es la palabra de Dios. Por lo tanto, si nosotros dejamos, por llamarle de alguna forma, estas cosas cosméticas, ¿cierto? Que nos diferencian, si nos vamos al fundamento, somos todos iguales. Somos todos iguales. Y si conversamos el lenguaje del Señor, ¿cierto? No vamos a tener diferencia. Y vamos a hablar todo lo mismo. Vamos a hablar todo lo mismo porque la iglesia es la iglesia del Señor. ¿Cierto? Entonces, todos nosotros somos parte de la iglesia, ¿cierto? Y por lo tanto, nosotros tenemos que respetar a todos los hermanos que forman parte de la iglesia. Porque hay que dice que debemos amarnos los unos a los otros. Por lo tanto, entre nosotros no tienen que haber zancadillas, no tienen que haber mentiras, no tienen que haber engaños, ¿cierto? Porque nosotros debemos velar porque nuestro hermano esté bien, que nuestro hermano sea de cuidado, que nuestro hermano no sea engañado, no sea burlado, no sea abusado, ¿cierto? Es por eso que nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. Como que si la cosa que le vayan a hacer a algún hermano es como si nos estuvieran haciendo a nosotros, ¿cierto? Entonces, protegernos entre nosotros, cuidarnos entre nosotros. Si ustedes se fijan, y si usted lee la palabra del Señor, en la iglesia primitiva, se denomina la iglesia primitiva, en realidad porque ahí no habían denominaciones, ¿cierto? Está la iglesia primitiva y ellos compartían todo. De hecho, hasta vendían sus cosas. ¿Para qué? Para que no faltara alimento a sus hermanos. ¿Ve? Entonces, ese es el amor que busca que Dios, que nos amemos, ¿cierto? No buscar el mal del hermano, sino que buscar el bien del hermano, ¿cierto? Cuidarnos, amarnos los unos a los otros. Y hacer verdadera esta profesión de fe, ¿cierto? A la cual fuimos llamados, ¿cierto? Por eso que permita al Señor que lo hagamos así. Mire, uno de los artículos de fe, por ejemplo, de nuestra congregación es... Mire, aquí lo voy a leer. En los artículos de fe de nuestra iglesia también se habla de la unidad de la iglesia que está compuesta por todos los cristianos, sea de donde sean. El artículo número 13, en su tercer párrafo, dice: la iglesia en su esencia es una, porque una sola iglesia dejó establecida a nuestro Señor Jesucristo. Es santa porque Él la lavó con su sangre y la santificó como su pueblo apartado del mundo. Es apostólica porque sigue la doctrina contenida en el Nuevo Testamento, la que predicaron los hombres directamente llamados por Cristo, y es universal en tanto se extiende a todas partes, acogiendo en su seno a hombres y mujeres llamados a ser parte de su cuerpo sin distinción alguna. Entonces, como les mencionaba, la iglesia del Señor es una sola, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros no debemos menospreciar a hermanos que a lo mejor pertenecen a otra denominación. Ahora, a nosotros, en nuestra iglesia también se nos ha enseñado, ¿cierto? Es que si nosotros vamos de visita a una iglesia amiga, ¿cierto? A una iglesia hermana, si allá se ponen de pie para leer la palabra del Señor, nosotros también tenemos que ponernos de pie, ¿cierto? Porque así nos han enseñado, que nosotros tenemos que hacer lo mismo que se haga allá. Ahora, siempre y cuando lo que se haga no vaya en contra de la voluntad de Dios, ni en contra de la doctrina de la palabra de nuestro Dios, ¿cierto? Si en una iglesia se arrodillan para orar, usted también tiene que arrodillarse para orar, ¿entiende? Esa es una enseñanza, porque no va en contra de los principios de la palabra del Señor, ¿cierto? Eso es lo que uno tiene que ver. Cuando usted vaya de visita, ¿cierto? Bueno, ahí el Señor nos tiene que revestir de gracia. Entonces, ¿cierto? Y también Pablo, Silvano y Timoteo también eran hermanos, y ellos también son parte de la misma iglesia, ¿cierto? Por lo tanto, ellos también, el amor que los movía, ¿cierto? Era compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos fue enviado, nos fue entregado, ¿cierto? ¿Para qué? Para recibirlo en nuestra vida primeramente, pero también para compartirla, ¿cierto? Porque acuérdense que la riqueza, la abundancia de Dios nunca disminuyen. Por lo tanto, si usted comparte su bendición, no es que usted vaya a perder la bendición, sino que usted duplica la bendición. Así como es el pan
que el Señor repartió a 4.000, 5.000 personas, el pan de vida se comparte a millones de personas. Amén. Entonces, acuérdese que el fundamento de nuestra fe es que hay una sola iglesia del Señor. El hombre inventa los apellidos, el hombre inventa las denominaciones, ¿cierto? Y usted puede ver que hay, y cada vez van generando más denominaciones y le pueden agregar el apellido que quieran, pero siempre la base, la iglesia del Señor, es una sola. Por lo tanto, llámese la iglesia o denominación como sea, siempre tiene que cumplir la voluntad de Dios. Y nadie se puede escapar, ¿cierto? O cambiar la palabra del Señor, ¿cierto? Siempre la palabra del Señor tiene que ser cumplida en todo momento. El segundo versículo dice, y gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice, gracia y paz a vosotros, ¿de quién? De Dios. Acuérdense que en las enseñanzas anteriores nosotros aprendimos de que todas las cosas provienen de Dios, ¿cierto? Nuestra fe, nuestra esperanza, ¿cierto? Nuestros anhelos, nuestra vida y nuestro nuevo caminar provienen de Dios. Porque nuestra naturaleza, ¿cierto? De origen pecaminoso, ¿cierto? Dice, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Por lo tanto, no hay justo ni aún uno, ¿cierto? Entonces, esta salvación viene solamente por gracia. ¿Y por gracia de quién? Por gracia de nuestro Dios Todopoderoso y por intermedio de nuestro Señor Jesucristo, que mediante su gracia, ¿cierto? Nosotros podemos tener esta salvación y esta remisión de pecados, ¿cierto? Esta gracia que Dios amó tanto al mundo que amó a su Hijo unigénito, mire, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque usted sabe que cuando el juicio de Dios es un justo juicio, ¿cierto? Y las leyes, si usted se fija aquí en las leyes terrenales no están para castigar al bueno, no están para castigar al hombre que hace lo bueno, o a la mujer que hace lo bueno, sino que las leyes están para castigar al hombre que hace lo malo, ¿cierto? Por lo tanto, si usted hace lo bueno, no tiene por qué temer, ¿cierto? Pero si usted está haciendo lo malo, ¿cierto? Ahí es distinto. Entonces, viene la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la gracia y el amor vienen solamente de Dios, ¿cierto? Por lo tanto, nada podemos decir que los hemos hecho nosotros, dice, y aunque dice su palabra, aunque todos lo hubiéramos hecho, siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque hemos hecho lo que el Señor nos ha mandado, ¿cierto? Por lo tanto, es Dios, es el que ha realizado todas las cosas. Es Dios el que se ha esforzado, ¿cierto? Por tener una relación con el hombre. Es Dios es el que envió a su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Por lo tanto, la paz proviene de Dios, no proviene de nosotros, ¿cierto? Porque te sabe que en el mundo hablan de paz, pero no es una verdadera paz, no es una verdadera paz. En el mundo hablan de perdón, pero no es un verdadero perdón, ¿cierto? Porque siempre hay resentimiento en los corazones, sino que la gracia y la paz solamente pueden venir de Dios. Que aquel que nos redimió, ¿cierto?, de la maldición del pecado y nos ha hecho libres de esa maldición, y mire, y a través de esta libertad que nos ha dado, nos permite tener paz en nuestro corazón. Entonces, este es el amor que nos debe mover. Entonces, el versículo 1 habla, ¿cierto?, de una iglesia. Y el versículo 2 habla de un Dios y Señor Jesucristo. Como lo comentaba, son 2 versículos, pero de estos 2 versículos se puede sentar la base de lo que es nuestra fe, ¿cierto? Entonces usted ya lo sabe, que existe una sola iglesia del Señor, no que mi iglesia es mejor que la de los demás, ¿cierto? O que mi iglesia es más grande que la de los demás, porque no sirve nada de que una iglesia sea grande si no tiene el fundamento y ni tiene la verdad en su iglesia. Porque podemos ver, como estamos en los últimos tiempos, como hay iglesias que repletan estadios, que tienen casi anfiteatros gigantescos, pero ahí no se predica la verdadera voluntad de Dios, po. Se predica ¿cómo se llama? Se predica la ambición, la prosperidad, de que si el hombre no es millonario, no tiene comunión con Dios. Entonces se predican cosas completamente distintas, ¿cierto? Entonces ya sabemos que el fundamento de la verdadera iglesia es aquella que está basada en la palabra. Y si usted lee la palabra, no podrá ser engañado, ¿cierto? Pero si usted no lee la palabra,
¿cierto? Quiere decir que usted está ciego, po, ¿cierto? Porque usted no sabe por dónde tiene que caminar, usted no sabe lo que tiene que hacer. Entonces, cuando usted lee la palabra, por eso que la palabra es luz y es lámpara a nuestros pies, y esa es la que nos ilumina para poder caminar. Entonces, en Dios nuestro Padre y en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la gracia significa la salvación y, como decía la referencia, ¿cierto? Que nuestra naturaleza era de pecado, ¿cierto? Como hombres en esta tierra, pero sabemos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y la iglesia llamada a ser salva por Cristo. Por eso es que nosotros debemos compartir y dice ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿cierto? Y por intermedio de nuestro Señor Jesucristo nosotros conocemos que nuestro Dios Todopoderoso y le podemos denominar Padre. Una de las referencias que hace el estudio de esta escuela dominical es que el pueblo judío no lo denominaba como Padre a Dios, sino que decía el Altísimo, Adonai, Elohim, ¿cierto? El Shaddai. Hay otras denominaciones que se conocían a Dios, por ejemplo, el gran yo soy o el yo soy, ¿cierto? Pero a través de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros le podemos denominar Padre, porque Él nos enseñó a que le llamáramos Padre, ¿cierto? Aunque también nosotros sabemos que en diferentes pueblos, el primero que llegaba era denominado como Padre de ese pueblo, ¿cierto? Nosotros, por intermedio de nuestro Señor Jesucristo, podemos saber que el origen de todas las cosas es nuestro Dios y Padre, Dios Todopoderoso, ¿cierto? Dice su palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, ¿cierto? Entonces nosotros también sabemos que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? Padre, Dios Todopoderoso, ¿cierto? Creador de todas las cosas, nuestro Señor Jesucristo, su Hijo unigénito, al cual dio para que nosotros pudiéramos tener salvación. Y el Espíritu Santo es el Espíritu Consolador que Él envió, ¿cierto? Porque nuestro Señor Jesucristo les decía a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Mire, ¿para qué? Para que viniera el Espíritu Santo de Dios. Y es el Espíritu Santo de Dios el que está con nosotros. Es el que examina su corazón, es el que examina su mente, el que nos lleva a toda justicia y a toda verdad, ¿cierto? Pero va a llegar un momento en que el Espíritu Santo, ¿cierto? Va a volver, va a ser retirado. Entonces, mientras nosotros estemos, por eso que dice su palabra, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, es el Espíritu Santo de Dios el que está en medio nuestro. Pero el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un poder, sino que es la persona del Espíritu Santo. Por lo tanto, usted es una persona, yo soy una persona, es la persona del Espíritu Santo, para que usted lo pueda entender. Y nuevamente es el que nos lleva a toda verdad. Entonces, tenemos que hay una sola iglesia, hay un solo Padre, y un solo mediador entre el Padre y nosotros, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo, verdadero hombre, ¿cierto? Entonces, una de las referencias que hace la enseñanza también dice en Efesios capítulo 4, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Entonces, lo que nosotros debemos velar es ser verdaderos cristianos. Debemos amarnos los unos a los otros, ¿cierto? Porque no hay dos iglesias. Dios no hace acepción de personas, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros somos iguales delante de la presencia de nuestro Dios. Por lo tanto, nosotros nos debemos velar por nuestros propios intereses, ¿cierto? Debemos velar por los intereses de los demás. Porque podemos ver muchas historias, ¿cierto? En el Evangelio y en el caminar, donde hombres que velaron por sus propios intereses y su destino no era bueno, no fue bueno su destino. Podemos ver a Judas, ¿cierto? Judas anduvo con el Señor, ¿cierto? Judas predicó, ¿cierto? Cuando el Señor lo enviaba.
Judas también puso las manos sobre los enfermos. Judas también hizo milagros. Judas también hizo milagros, ¿cierto? Pero al final, ¿cierto? Fue su perdición. ¿Por qué? Porque él miró su ambición personal y no se daba cuenta, ¿cierto?, de que lo que tiene que primar es el amor. Es el amor. Por eso que el Señor nos libre de nuestros propios intereses dentro de la iglesia del Señor. Que el Señor nos libre de hacer todo a nuestra conveniencia, aparentemente pensando en que puede ser correcto. Porque dice su palabra que hay caminos que al hombre le parecen caminos correctos, caminos rectos, ¿cierto? Pero dice que su fin es camino de muerte. Permita al Señor que nosotros seamos unidad. Permita al Señor que nosotros velemos lo bueno. Si nosotros lo hacemos así, fíjese que nosotros no vamos a pasar a llevar a ningún hermano, ¿cierto? Porque lo que nosotros tenemos que velar es preocuparnos por los hermanos. Si los hermanos tienen necesidad, ¿cierto? Si los hermanos necesitan ayuda, en eso es lo que debe velar nuestro corazón, ¿cierto? Preocuparnos, afligirnos. Cuando usted se pega en una mano, ¿cierto? O se pega en una parte del cuerpo, usted se siente mal, po. Se duele todo el cuerpo, po, ¿cierto? Asimismo, cuando un hermano está mal, todo el cuerpo se duele, po. Cuando le toca partir algún familiar de algunos de nuestros hermanos, ¿cierto? Todo el cuerpo se duele, ¿cierto? Todos los hermanos se ponen tristes, ¿cierto? Y hay hermanos que son muy queridos, ¿cierto? Y también son reconocidos cuando se van, ¿cierto? ¿Por qué? Porque duele su partida. Entonces, todo el cuerpo se duele. Ese es el amor que nos debe, ese es el amor que nos debe mover. Ese es el amor que nos debe guiar, ¿cierto? Ser unidos, porque dice su palabra, 1 perseguirá a 1000 y 2 perseguirá a 10.000. Mire la diferencia, pues. 2 unidos, uno solo 1000 y 2 10.000. Eso quiere decir que en la unidad está la respuesta, ¿cierto? Pero no en la separación. No van a llegar múltiples iglesias a la presencia del Señor. Él va a llamar a su iglesia, a la que compró a precio de sangre. Mire, en la cruz del Calvario. Eso es lo que va a venir a buscar el Señor. Por lo tanto, eso es lo que nosotros nos debe mover, ¿cierto? Y no, mire, no ver la ambición personal ni los deseos personales, sino que nos debemos mover el amor y la comunión en Cristo. No hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Y cualquiera que venga con un evangelio diferente, dice su palabra, que sea anatema. Por lo tanto, Dios en toda su palabra se engloba en 2 versículos, en 2 grandes mandamientos, ¿cierto? Que engloban todos los mandamientos y engloban toda su palabra. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como ¿quién? Como a ti mismo, ¿cierto? La iglesia no fue llamada a ser un partido político. La iglesia no fue llamada a ser un club deportivo. La iglesia no fue llamada a ser un club social, ¿cierto? Y la iglesia no fue llamada a simular como que es algo que no, completamente no es. La iglesia del Señor fue llamada a ser una iglesia santa, a ser una iglesia pura, a ser una iglesia que rescate al hombre y a la mujer perdida del mundo, ¿cierto? Y la rescate ¿para qué? Para que pueda tener una vida eterna, que la rescate del camino de la perdición. Ya sea un hombre de derecha, de centro, de izquierda, si no tiene un encuentro personal con el Señor y no tiene un arrepentimiento de corazón y no acepta al Señor como su Señor y como su Salvador personal, se va a ir a una muerte eterna. Ese es el mensaje del verdadero evangelio, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros y respetarnos los unos a los otros. Hay hermanos más fuertes, hay hermanos más débiles, pero el Señor nos ha llamado a amarnos y respetarnos los unos a los otros y no buscar nuestros propios intereses, ¿cierto? Amén. Así que no importa la denominación que tenga la iglesia, si somos hermanos, nos vamos a amar. ¿Por qué? Porque es fruto, es parte del fruto del Espíritu. Por eso su palabra dice que el árbol bueno no puede dar malos frutos. Si el Señor lo dice, que el árbol bueno no puede dar malos frutos, es porque no va a dar malos frutos. Porque el Señor lo dice, porque su palabra lo dice que es así. Por lo tanto, cuando se junten 2 hermanos, mire, va a haber comunión. Y a lo mejor, no, yo soy de la iglesia bautista, no, yo soy de la iglesia presbiteriana, no, yo soy de la iglesia pentecostal, y ahí, feliz, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. La oración van a ser iguales, ¿cierto? Al final uno va a dar gloria a Dios, el otro a lo mejor no, ¿cierto? Pero siempre la honra y la gloria va a ser para Dios, pero va a haber comunión. Esa es la verdadera iglesia del Señor. No hay más.
No hay más. Satanás es el que está en contra de la iglesia. Por lo tanto, todo aquello que se quiera hacer en contra de la iglesia del Señor es parte del anticristo. Llámese el hombre que esté detrás, perteneciente a la iglesia que sea, o perteneciente al partido de que sea, todo aquello que va en contra de la iglesia del Señor es anticristo. Por lo tanto, permita al Señor que nosotros no seamos así. Permita al Señor que ponga el querer y el hacer y el discernimiento de estar haciendo lo correcto. ¿Ve? Porque en su palabra también nos enseña que un profeta iba a maldecir al pueblo de Dios, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que lo llevó a tener ¿cómo se llama? A volver en sí? Era que el burro o la mula le hablara, ¿ve? Para que pudiera volver en sí. Entonces, permite al Señor que ponga el discernimiento en nuestra vida, ¿cierto? Para transitar por el camino correcto, para amarnos, y en eso está el secreto, en el amor. El amor cubre multitud de cosas, ¿cierto? Pero si yo no amo a mi hermano, si yo no amo a mi hermana, soy mentiroso, ¿cierto? Porque digo amo a Dios, pero no amo a mi hermano, soy mentiroso. Entonces, todos, nadie sobra, ni aún el hermano más humilde. Ya mire, ayer escuchaba un instrumento y decía que él ahora es un gran instrumento en las manos del Señor. Le ha tocado hacer muchas cosas, pero a él, un hermano quizás no universitario, no con título extravagante, él lo único que dijo, mire, esa persona lo único que dijo, le dijo este texto, y ni siquiera se lo dijo a él, sino que lo dijo de esta forma. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y solamente ese texto entró en la mente de esta persona, ¿cierto? Y transformó su vida. Mire qué increíble. Mire qué increíble. Y lo fue llamado, pasó adelante y aceptó al Señor. ¿Se da cuenta? No hay nada más. No hay nada más. El amor cubre todo. Amén. Así que permita al Señor que esta sea la base, ¿cierto? De nuestra iglesia, ¿cierto? Que sea la base de nuestra vida, el respeto a los demás hermanos, ¿cierto? Cualquiera sea su nombre, cualquiera sea su apellido, cualquiera sea su condición social, cualquiera sea su forma de hablar, ¿cierto? Todos somos iguales y delante del Señor, ¿cierto? No hay acepción de personas. Para el Señor, yo primeramente le doy gracias al Señor por esta hermosa escuela dominical y para el Señor en la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén, que el Señor bendiga esta enseñanza y que el Señor siga dándole gracias a nuestro hermano Cristian. Ahora pasaremos a darle gracias al Señor por la palabra, por lo que Él hoy nos enseñó. Así que la clase está en sus manos para que le dé gracias al Señor. El que quiera, mi hermano, no se peleen. Hermana Katy, cuando nosotros estábamos en la escuela dominical, también decíamos lo mismo, tocaban la campana y decía, ya, la clase queda en sus manos porque usted le dé gracias al Señor. Y ahí, si los hermanos no se levantaban, el hermano que estaba a cargo le decía, ya mi hermano, usted dé gracias al Señor. Sí, me acuerdo de eso. Vamos a empezar a aplicarlo. Hermana Lidia. Amén. Gracias. Gracias, hermana Katy. Dios le bendiga. Buenos días a todos mis hermanos, mis hermanas. Feliz de levantarse escuchando la palabra del Señor, de la enseñanza. Súper agradable. Bonito lo que el Señor hoy día nos ha enseñado, ¿cierto? El de respetarnos, independiente de la denominación que tengamos. Lo importante es que creamos en ese Dios maravilloso, en ese Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Y reconociendo que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Muy bonito darle gracias al Señor, así como por su enseñanza, darle las gracias por este día hermoso. Muy agradecida de que el Señor me haya mirado en su divina misericordia. Lo observo, me ha tocado, bueno, mirar esto que es tremendamente importante, porque el día que yo vaya a partir de esta tierra, tengo cierto, si he sido fiel, tengo la certeza que me voy a ir con Él, tengo la certeza que su Espíritu Santo, cierto, va a estar incomodándome cuando yo peque, cierto, y quiero que viva ese Espíritu Santo en mi vida.
Le doy gracias al Señor Jesucristo porque Él no nos dejó solos, nuestro Dios no nos dejó solos, dejó a ese Divino Espíritu Santo. Yo le doy gracias por la salvación, por ese amor tan grande que colocó ahí en esa cruz, ¿cierto? En esa cruz horrible, en un aspecto, pero bendita para nosotros. Le doy gracias por esa sangre derramada en esa cruz que me limpia de mis pecados, de mis males. Pues, ¿qué sería yo sin Él? Yo a la verdad, me ha tocado, como le decía, pensar un poco, por lo que hablaba un poco de mi suegra el otro día, y me da pena, pero más no puedo hacer. El Señor lo ha hecho todo y seguramente lo hizo todo para que ella, cierto, esté con Él. Y me ha tocado eso, pues, y darle gracias, porque no puedo decir como antes cuando no lo conocía, oh Señor, sí, ¿por qué me hicieron esto a mí si yo soy buena? Porque sí lo decía cuando no conocía al Señor, pues si yo no le hago mal a nadie. Y un día me tocó hace poquitos días decirle a una amiga de mi hija, decirle, ¿acaso tú no eres mala? Entonces me queda mirando y me dice, sí, pero no tanto. Yo le digo, ¿sabes cuando no se reconoce mala? Cuando tú conoces al Señor. Cuando yo vine al Señor Jesucristo me di cuenta lo mala que era. Y le doy gracias al Señor porque por ese evento Espíritu Santo me pude dar cuenta lo mala que era y lo mala que puedo ser si yo actúo mal y peco. Entonces, darle la gloria al Señor, darle la honra al Señor. Yo bendigo su nombre porque Él es maravilloso, porque Él es bueno, porque Él es todo, en la plenitud, todo, 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 todo. Dios le bendiga a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y a toda su familia. Y sigamos en este camino difícil pero maravilloso, porque con Cristo todo lo podemos. La gloria y la honra es para Él. Gracias, mi hermana Katy. Amén, que el Señor bendiga a nuestra hermana Lidia. Amén. El hermano Sergio quería dar gracias. ¿Quién? ¿Tiene problema con su internet? Pero sí. Vamos a aplicar entonces lo que decía el hermano Cristian. Hermano Cristian Pinto, ¿está por ahí? Debe estar por el celular de mi esposa. Que el Señor le dé gracias. Gracias, Señor, por su misericordia, por esta bendición de poder ser una hermana dominical, de escuchar su palabra, porque es muy importante lo que nos hablaba en esta mañana, Señor, de amor fraternal, de entender las bendiciones que Dios nos da diario. Ayer compartíamos un servicio de los niños con mi esposa, y una hermana daba gracias incluso por la internet que tenía. Y eso para nosotros es tan habitual o algo tan normal, pero si no tuviera este medio, si hubiéramos estado en esta pandemia hace algunos años atrás, quizás muchos de nosotros no hubiéramos ni siquiera participado de ninguna cosa. Y agradecemos al Señor por esta bendición, por la vida, por la salud, por el alimento. Y quiero contar una experiencia que viví una semana, y esto quiero contarlo no para engrandecimiento mío de mi familia, porque absolutamente no es. Dios es el que hace todas las cosas. Hace algunas semanas atrás veía un caballero que duerme en la calle cerca de mi trabajo. Y un día le dicen a mi esposa, a mi suegra acá, a la mamá, tú no tendremos alguna cartita como para pasarle a este caballero porque veo que está helado la noche y me gustaría que pudiéramos hacerle un poquito mejor la vida. Me entregaron una cartita que tenían guardada que estaba nueva. Así que un día voy temprano, casi cuarto a las 8 de mi trabajo, y me lo encuentro, y le digo, oiga, amigo, ¿sabes que le gustaría, no sé si le molesta que yo le regale esta cartita? Y un hombre que vive en la calle, que tiene un triciclo, que quizás las condiciones de él no son las de nosotros, porque nosotros podemos quizás prender una cosita o poner una taza en la cocina y poner una tacita de té. El hombre estaba tan contento y decía, oh, amigo, muchas gracias, me decía, pero estamos bien, aquí estamos luchando, estamos batallando, estamos contentos. Y cuando me dijo que estaba contento, a mí me consiguió el corazón, porque para uno la felicidad quizás muchas veces sabemos que vive la felicidad para nosotros, pero de repente somos tan agradecidos que lo tenemos todo y somos infelices.
Entonces, él me decía, no, sí, estoy bien, aquí esperando que nos salga alguna oportunidad para trabajar. Me decía, pero estamos bien, contentos, y con esto vamos a estar calentitos todas las noches. Entonces, de repente, de las personas que uno menos espera, Dios le habla y Dios lo bendice a uno. Y quiero agradecer al Señor porque le pido la oración por ese varón, porque, como le digo, vemos en la calle, pero he pasado estos días, está dentro de la casita, y quizás con eso le podemos ayudar de alguna forma. Algo súper insignificante, pero de alguna forma podemos ayudarla. También para nosotros como cristianos mirar un poco más allá de nosotros, de nuestra familia, y poder compartir esta bendición que tenemos de Dios con todas las personas que aún ni siquiera conocemos. Doy gracias, Señor, porque me permitió vivir esta experiencia, y sé que el Señor va a bendecir a ese varón, porque lo último que me dijo cuando venía, me dijo que Dios le bendiga. Quizás para el mundo el Dios le bendiga es algo tan normal y lo dice sin intención, pero para uno que es cristiano lo recibe sabiendo que también la bendición de Dios proviene de cualquier lugar. Agradezco al Señor por esta bendición que me tocó en esta semana y para este hombre gloria a Dios. Amén, que el Señor bendiga a nuestro hermano Cristian Pinto. Amén. Mi hermano Sergio te quería dar gracias. Su micrófono, hermano Sergio. Ya, muy buenos días a todos, hermano. De verdad que estoy luchando para comunicarme. Me pierde de repente la onda, dijo. Yo esta mañana quiero agradecer a Dios porque Dios hasta el momento me ha guardado, me ha protegido, me ha ayudado a estar acá con mi familia y disfrutando y tomando aire puro, como él dice. Y en esta mañana le doy gracias al Señor por poder escuchar la palabra de Dios, donde el Señor me dice que Él no hace sesión de iglesia. Lo importante es que Él vino a morir por una sola iglesia, que es la iglesia de Jesucristo, la que implantó nuestro Señor. Y gracias a Dios, yo he comprendido y he podido participar en diferentes misiones, porque acá en mi familia, muchas de mis familias van a diferentes misiones. Entonces tengo que compartir también con ellos. Y doy gracias al Señor porque me permite también gozarme de escuchar la palabra de Dios, que es una sola palabra. Como le digo, me alegro de poder conectarme en esta mañana con ustedes y bendecir a este Dios bendito. Y le pido al Señor que me siga ayudando, me siga fortaleciendo. Y le pido la oración también por mi esposa, que ella en este momento está en Cartagena, y yo estoy acá en el sur, y para que Dios nos guarde y nos proteja y nos ayude a hacer el bien, que es lo importante. Por eso doy gracias al Señor y si no me puedo conectar con ustedes, ustedes saben ya el motivo acá en el sur, cuesta mucho, sobre todo cuando hay mucho viento, se pierde la comunicación. Alabo al Señor por esto y para mi Dios sea toda honra, toda gloria desde ahora y para siempre. Amén. Gracias. Amén, que el Señor bendiga a nuestro hermano Sergio y ojalá que le dé un poquito más de señal para que se pueda conectar bien a las reuniones. Hermana Teresita, dele gracias al Señor por la enseñanza. En esta mañana yo sabía, no sé, tenía como una corazonada que me tocaba. No sé. En esta mañana le doy gracias al Señor por la vida, por la salud, por estar nuevamente en su escuela dominical. Le doy gracias al Señor por su palabra, porque nosotros tenemos que amarnos unos a otros. Y yo recordaba cuando me tocó ir a la iglesia de mi hija, allá en el sur, y ellos no se pintan. Y cuando yo llegué, yo me pinto. Y cuando yo fui a la reunión, me quedé, y yo con mis aros y todo bien. Y cuando yo llegué, y yo mi pelo teñido, todas esas cosas. Y cuando yo llegué, oré, y todos las hermanas me miraban de pie a cabeza y me sentí sumamente incómoda. Pero igual alabé al Señor, hice como decía su palabra, que si ellos dicen gloria a Dios y todo, pero es un poquito incómodo cuando en otra iglesia uno no se arreglan, que están con el pelo largo,
Entonces, y de ver que uno va a esa iglesia y ver que uno se arregla, porque nuestra iglesia es así, nosotros la arreglamos, y todo para agradarlo al Señor, para verlos bonitas para el Señor, pero ellos no los toman así, lamentablemente. Entonces, yo ese día le decía, Señor, yo lo único que quiero es que terminara luego la reunión, porque era como que ellas no estaban preocupadas de la palabra, estaban preocupadas de mí, o sea, en vez de que estuvieran preocupadas de la reunión, estaban todas así como que todos los ojos estaban todos en mí, entonces como que uno sentía eso, y yo igual alababa al Señor, ellas veían que uno igual ama al Señor, uno igual dice gloria a Dios, uno los respeta a ellos. Yo no los voy a decirle, pucha, ellos no se pintan o andan con... No, porque a mí no me incumbe eso. Yo, si voy a una iglesia, voy a servirle al Señor. No voy a ver cómo la hermana va vestida. Porque como decía el hermano, todas las iglesias son distintas. Entonces, para mí fue un poquito incómodo y todas murmuraban porque decían, oh, ella es la mamá de la Katy, oh, qué diferente. Entonces, y yo escuchaba atrás porque había una atrás mía, entonces, oh, ella era la mamá de la Katy. Y yo, oh, entonces, yo decía, ya, yo sigo hasta que terminara la reunión. Entonces, oh, ella era la consuegra, que son diferentes. Hasta que una hermana se acercó y me dijo, oye, usted es la mamá de la Katy, usted va a la iglesia, porque ellas pensaban que yo no iba a la iglesia. Y yo después le conté a ella que yo iba a la iglesia, pero en mi iglesia lo arreglábamos y todo. Y ahí ya ella como que expandió que yo era cristiana. Y ahí ya pudieron tomar más el asunto a la iglesia, a la reunión. Porque la iglesia de nosotros lo arreglamos y todo, entonces es como un poquito así, como un poquito incómodo igual. Pero como uno tiene que alabar al Señor, porque uno no va a una iglesia independientemente, como sea, no tenemos que, ay, mire la hermana, no. Y yo lo único que les decía, yo me recordaba cuando el hermano hablaba y decía, y me lo recordaba y yo no ya a la hora y después cuando salí de la iglesia y todo, dije, gracias Señor, estuve en la reunión, escuché la palabra, me gocé y todo. Pero qué triste eso. Es triste de ver cómo otras iglesias más en el sur que sean así. No entiendan. Creen que porque no arreglarse o porque uno se pinta, uno no alaba al Señor. Si el Señor uno lo lleva en el corazón, uno con sus actos ve cómo los hace respetar. Entonces uno va igual, va con su falda, va discretamente, pero con la diferencia que uno se pinta, se arregla nomás, usa aro, se pinta. Entonces, y eso el Señor mira nuestro corazón. Y yo me recordaba y me reía sola y ese Señor, cuando decía el hermano de la iglesia, porque la tocaba con Osvaldo, lo han invitado a varias iglesias. Me recuerdo un día que lo invitaron a una iglesia del pastor Soto, no sé de quién era, en el sur. Y ahí, no sé, que lo invitaron y nosotros, bueno, no le vamos a decirle que no. Entonces, y ahí se sientan aparte las mujeres acá y los hombres acá. Y el pastor dijo, bueno, esta vez vimos a los hermanos, los invitamos, pero por ser matrimonio los vamos a dejar sentaditos juntos. Y yo los veía que estaban así, uno sentado acá y el otro sentado allá. Entonces yo decía, y yo allá también nos recibieron muy bien, alabamos al Señor, pero como decía el hermano, distintas son las maneras de alabar al Señor. Y así uno tiene que respetarla. Nosotros lo han invitado y nosotros hemos aceptado ir a las iglesias, pero nosotros, aparte de la invitación, nosotros vamos a alabar al Señor. Nos vamos a otra cosa. Entonces yo me recordaba que hay que ser buen hermano, si a uno le invitan, como decía el hermano Cristian, uno va, pero uno va a eso. Y uno tiene que preocuparse de los hermanos. No importa la denominación que sea, somos todos hijos del Señor. Todos somos hijos del Señor. Todos alabamos a un puro Dios, pero en distintas maneras. Y si uno va con un corazón dispuesto,
con mayor razón, yo le doy gracias al Señor por esta palabra, que el Señor siga revistiendo de mucha gracia al hermano Cristian, que el Señor le bendiga grandemente. Le doy gracias al Señor porque día a día en cada escuela me ha enseñado más y más de su palabra. También le agradezco, bueno, les quiero compartir una alegría que el Señor me sorprendió, y yo creo que ustedes también, como mi familia en Cristo, que me han ayudado a orar, se van a poner muy contentos. El Señor me sorprendió hace 2 días. Mi sobrino, independientemente de todos los problemas que tuvo, llama a mi hermana y le dice, ¿sabes qué? Dile a mi tía que si tiene algún contacto de una iglesia, un hermano que viva en Puente Alto, quiero congregarme, ya no quiero más vicio, yo no quiero más droga, no quiero más trago, no quiero más nada, solo quiero en mi tiempo, no quiero llegar a viejo y decir qué hice en este tiempo, y este tiempo que perdido, ahora yo ya quiero este tiempo de agradar al Señor, servirle al Señor. Yo tengo un sello, como dijo mi tía, yo me crié en la clase de los comandos, desde niño fui un corista y ahora quiero retomar los caminos del Señor. Y yo me alegro mucho, fue la mejor noticia que Dios me dio. Lloré mucho por mi sobrino. Y a veces los hijos del Señor, el Señor a veces los llama con dolor, lamentablemente. Y le agradezco al Señor porque Él quiere hacer una nueva familia, pero lo más principal, ya está orando, ya no está escuchando esa música. Lo único que en este tiempo quiere solamente, en este tiempo, tener a su nuevo hijo, su familia, pero alabar al Señor. Yo le agradezco al Señor, porque esas son las oraciones. Esas son las oraciones de cada uno de ustedes cuando pasamos una situación el domingo pasado, y mi hermana está muy contenta de que mi sobrino le alaba al Señor. Por eso yo digo, el Señor tiene un propósito. Todo pasa por algo, no podemos decir, oh, me pasó esto porque soy malo, no. Más si tenemos el sello, más si somos hijos del Señor y que el Señor lo está llamando, como él decía a veces, decía a mi hermana, a veces no entendemos, pero somos hijos del Señor y tenemos que darle un costalazo, y Dios los tiene que llamar con dolor para que podamos entender y podamos ir a sus caminos. Eso me llena mi corazón, me da más fuerza de seguir alabando y bendeciendo el nombre de nuestro Dios. Me da más fuerza de poder seguir en cada reunión, porque en cada palabra, en cada reunión el Señor los sorprende. Quizás no hoy día ni mañana, mis amados hermanos, pero yo he sido, mire, a mí lo material no me importa. A mí me importa de que mi familia conozca al Señor. Que algún día ellos, cuando venga el Señor, no se queden. Lo material viene y va, pero lo principal es un alma. Y esto de que mi sobrino acepta al Señor y su nueva pareja acepta al Señor, porque Él dice que el único que lo va a defender es el Señor. Y el único amigo de verdad es el Señor. Porque todos sus amigos lo dejaron abandonado cuando él más lo necesitaba. Y el único que no le ha soltado su mano y el único que ha estado ahí es el Señor. Él ora en la noche, le canta al Señor. Y para mí, hermano, de todo corazón, fue lo más hermoso. Así como llamó a mi hermano, a mi sobrino, Carlito, si está llamando a mi hermana, porque mi hermana está aceptando al Señor, a mi sobrina, y así va a llamar a mi hija también. Mi hija el otro día estaba en la reunión, al ladito mío, escuchando la palabra. Así que Dios sabe cuándo es el tiempo. Quizás nosotros nos decimos que queremos apurar, pero Dios sabe los tiempos. Mi mamá estamos muy agradecidas del Señor. Yo le agradezco al Señor y que el Señor lo ayude porque Él dice que estando con el Señor se le van a abrir todas las puertas y todo le va a salir a su favor. Todo va a salir a su favor, y como decía su palabra. Le pido al Señor que pueda encontrar una iglesia donde Él se pueda congregar, aunque sea por Zoom, porque Él dice, mi tía se congrega por Zoom y yo también quiero hacer lo mismo. Entonces es una alegría para mi vida.
Le agradezco al Señor por esta semana. Sé que mi sobrina va a salir luego de la cuarentena del COVID, que van a salir luego las 4 mujeres que están en esa casa de esa cuarentena, que el Señor las va a proteger, que Dios las va a ayudar muchísimo. Le agradezco al Señor por esta semana, por mi familia, por la Abby, por mis hijas, por mi esposo, y por día a día darme la fuerza y de poder congregarme. Y le doy gracias al Señor porque no se me cayó el internet, porque es lo más importante, porque dependemos de esto, lamentablemente, de poder congregarlo. Yo soy una agradecida al Señor y disculpa que me haya alargado, pero es lo que me hacía sentirme al Señor en mi corazón. Y para el Señor que me ha dado esta oportunidad, sea toda honra y gloria y para mí su misericordia. Muchas gracias, mi hermano, y que Dios les bendiga a todos. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Teresita y que bendiga su corazón agradecido. Mana Karen, dele gracias al Señor. ¿No se escucha, hermana Karen? No se escucha. No. A ver. ¿Ahora? ¿Ahí sí? Ahora sí. El micrófono. Ya. Ya, de nuevo. Yo le agradezco al Señor esta mañana por el día que me ha dado, por la vida, por la salud. Le agradezco por el mensaje de su palabra, ¿cierto? Que nos permita entender que hay un solo Dios, ¿cierto? Y que hay una sola iglesia y de repente nos cuesta esa parte. Le pido al Señor que le guarde mis pasos en sus caminos, que nos permita siempre hacer el bien y que nos reprenda cuando queramos hacer algo malo o estamos haciendo algo mal, ¿cierto? Muchas veces no nos damos cuenta. Que le agradezco al Señor porque Él nos habla a tiempo, ¿cierto? Antes de tiempo y también nos habla después de tiempo. No esperemos que nos hable después, sino que hagamos caso ahora, que el Señor todavía tiene su gracia sobre nosotros. Yo le agradezco al Señor porque esta semana, mi hermana, en casa se enfermaron casi todos los niños, se resfriaron, la visita, las niñas, yo fui a mi esposo, mi hermana, mi mamá, y gracias a Dios, a mí no me ha tocado para nada el virus del resfriado. Le pido al Señor que pueda mantenerme así, sanita, ¿cierto? Y que pueda seguir sirviendo al Señor con ganas, con ánimo. Muchas gracias porque nos sorprendió el día viernes cuando mi hermana Priscila nos avisó de este servicio de niños. Fue totalmente sorpresivo, pero gracias al Señor pudimos cumplir, pudimos estar ahí presentes y pedirle al Señor que siempre nos ponga ese querer y hacer en nuestros corazones, ¿cierto? De poder decir, amén, Señor. Y cuando uno no puede, igual se siente mal. Decir, no puedo, tenía tal cosa que hacer, no puedo tomar el servicio. Entonces le agradezco al Señor porque nos da el tiempo. Le pido al Señor que Él siga guardando a mi familia, que guarde a nuestros hijos, ¿cierto? A todos los niños. Le pido por mis niñas que mañana vuelven a clases presenciales, ellas están muy ansiosas. Van 3 días al colegio y salen de vacaciones. Pero ellas están contentas, quieren volver, están con a sus compañeras, sus profesores. Le pido al Señor que las guarde, que las proteja de todo virus, cierta enfermedad, que les dé entendimiento para comprender sus materias. Y también les pido especial la oración por mi hermano y mi sobrina que van rumbo al sur en estos momentos. Mi sobrina pudo estar una semanita acá con nosotros, descansando, disfrutando. Les pido por ella porque también tiene muchos problemas en su casa y es una niña de 17 años y con tanto problema no es sana para ella. Les pido por ella y por mi hermano para que no tengan problemas ni dificultad en su viaje y él pueda volver a su novedad. Te agradezco al Señor por todo y para el Señor Andrés. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Karen. Hermana Felisa, dele gracias al Señor.
Amén. ¿No se escucha? ¿Sí? Doy gracias al Señor en esta mañana por la vida, por la salud. Gracias al Señor porque me habló en su palabra y me dice que tengo que amar a mi hermano, que tengo que respetar a mis hermanos que son de otras congregaciones. Le doy gracias al Señor porque siempre donde hemos ido, incluso cuando por el trabajo a uno le toca ir porque se ha muerto algún familiar y hay que hacer presencia, hemos ido y a veces mis compañeros me decían, Feli, ¿y cómo lo hacen ustedes? Nosotros nos cocinamos. Yo le decía, no, nosotros llegamos y nos inclinamos y oramos para poder entrar al templo y que Dios nos limpie para estar ahí. Y uno me dijo, ¿y cómo lo hacen? A ver, enséñenme. Y nos arrodillamos ahí atrás, en una iglesia católica, ahí en San Miguel, en la Gran Avenida. Y lloré en voz alta. Y le dije, y empecé a orar. Y cuando abrí mis ojos, estaban todos mis compañeros ahí en la banquita arrodillados. Entonces, doy gracias al Señor, porque el Señor nos da sabiduría, nos da gracia y nos hace ser luz. Y le pido al Señor que me ayude a amar a mis hermanos. De repente el hermano tenemos ciertos roces, qué sé yo, y uno queda como resentido. Y le pido al Señor que nos ayude, porque este tiempo ha sido difícil, entonces para que nosotros podamos entendernos, como dice afuera los psicólogos, ser empático con mi hermano. Yo no sé la situación que pueda estar pasando, entonces pido al Señor que nos ayude a ser amorosos, a ser amables, compasivos y a tener el amor que el Señor tiene por nosotros. Le pido al Señor que cada día le dé más gracia a mi hermano Cristian para explicar la palabra del Señor como Él lo hace. Y le doy gracias al Señor porque veo a mis hermanos reunidos, que el Señor nos ha bendecido para abrigarnos, para tener cómo alimentarnos y no pasar frío, así como decía mi hermano Cristian, esa persona ahí que él hablaba. Yo le pido al Señor que ayude también porque yo acá en mi casa también tengo unas personas así, que el Señor nos permite poder ir en ayuda de ellos, pero le pido al Señor que Él me ayude a hablarles también del Evangelio, no solamente entregarle algo material, sino que esto grande, divino y celestial que es el Evangelio. Agradezco al Señor por esto y para Él que vive doy honra, gloria ahora y para siempre. Amén. Amén, que el Señor bendiga a nuestra hermana Felisa. Hermana Evelyn, ¿está por ahí? Amén. Dale gracias al Señor. Amén. Hoy día, en esta mañana, le doy la gracia al Señor por hablarnos del amor. Muchas veces nos cuesta querer al que lo aborrece, pero el Señor nos habla que tenemos que amar al prójimo como a sí mismo. Y eso es maravilloso porque el Señor nos enseña en su palabra. El Señor siempre nos pide amor, porque con un corazón humillado, porque dice su palabra que sin amor nadie verá al Señor. Y a veces mucho nos falta. Y tenemos que amarnos más por lo uno al otro, con virtud y con defecto. Nada más eso nos pide el Señor. Y hoy día le doy las gracias al Señor por estar aquí en reunión virtual. Quizá no nos podemos abrazar, no nos podemos decir que nos queremos, pero sabemos que cada uno de los que está aquí le tenemos un cariño especial cada uno a otro. Y a eso le doy las gracias al Señor porque con mi virtud y mis defectos yo creo que todos me quieren igual. Y el Señor me hace sentir eso y quiero decirle que yo también los quiero a cada uno de ustedes. Que aunque tengamos defectos, aunque tengamos virtudes, aunque seamos más o menos, tengamos profesión o no tengamos profesión, somos todos iguales para el Señor. Eso es lo que me hacía sentir el Señor. Y decirles que lo queremos, ¿no? Que lo amamos, que tratemos de hacer el bien sin mirar a quién, como el hermano Cristian, el Señor lo tocó, así muchas veces toca a cada uno de nosotros. Cuántas veces nos ha tocado con gente de la calle. El Señor pone a sus hijos muchas veces como instrumentos
Y qué hermoso tener ese don, porque es un don, no muchos lo tienen. Es un don de repente mirar al más desvalido, al que necesita mucho más que una persona que esté dentro de la iglesia. Porque muchas veces, por ejemplo, usted va en la calle, uno que vive en la calle, mira a tanta gente que necesita una palabra, un tomar de mano, una caricia, tomarse un té con ellos, o regalarle una monedita para que compre su tecito, no sé, ¿me entiende? Pero el Señor esto quiere de nosotros, más que el amor fingido, porque el amor fingido el Señor no nos lo necesita. Es un amor auténtico, un amor que venga de adentro hacia afuera, no amar al que está bien, porque, o sea, amar a todos iguales, pero amar al que realmente nos necesita, realmente al drogadicto, al que anda en la calle, al que muchas veces anda putrefacto, porque está en su locura y no tiene como hablar, como decir que necesita. Que el Señor nos toque a cada uno de nosotros y que hermosa la palabra porque el Señor es perfecto. No hay nada más que el Señor es perfecto. Siempre he dicho el Señor es, a su tiempo cegaremos si no hubiéramos desmayado. Y vamos a una santidad que el Señor nos guarde, porque vamos a santidad que el Señor quiere que tengamos. Y cuando partimos de esta tierra ya no hay tiempo. Cuando nosotros nos vamos de esta tierra ya el tiempo ahí se acaba, porque vamos a dormir hasta que el Señor venga. Pero cuando nosotros estamos en esta tierra tenemos la posibilidad de cada día arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra esencia pecaminosa de la carne. Y eso es algo grande que el Señor tiene para nosotros. Qué mejor, hermano, tener este Dios maravilloso. Yo por eso le alabo al Señor, le agradezco al Señor por haberme escogido desde el vientre de mi madre, por haber creído en este Dios maravilloso, por tener la familia que Dios me dio. Y muchas veces cuando yo estaba en el mundo quizá renegaba contra todo, pero hoy día, como soy cristiana y quiero llegar a una santidad, aunque me cueste, hermano, es maravilloso reconocer a Cristo y lo reconocí como mi único y gran Salvador. Y hasta aquí me ha sustentado Jehová, hasta aquí me ha ayudado y hasta aquí ha cambiado muchas cosas de mi vida. Por eso agradezco al Señor y para mi Señor es toda la honra, la gloria y para mí solamente su misericordia. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Evelyn. No sé si mi hermana Yolita Zambrano le querrá dar gracias al Señor. Estaba enfermita, la Yolita. La Clarita. Ya, creo que... Hermana Katy. Ya me no se preocupe, no se preocupe. Disculpen que estoy en off, pero no estaba muy bien estos días, así que, pero igual quería escuchar la palabra, así que por eso no me ven. Le doy gracias al Señor, porque igual mi hermana, aunque me siento enferma, igual mi corazón necesita palabra del Señor. Le doy gracias al Señor porque el Señor en esta mañana nos hablaba, mis hermanos, del amor. Le doy gracias al Señor porque, gracias al Señor que el Señor, bueno, no es porque yo lo diga, siempre ha estado ese amor en mi corazón. Le doy gracias a Él porque sin la ayuda de Él no seríamos nada. Le pido al Señor que el Señor le dé cada día más gracias a mi hermano Cristian para que nos entregue su palabra. Y bueno, le pido la oración por mí porque he estado con hartos problemas, los huesos, la cadera, la rodilla. Entonces, le pido al Señor que el Señor sea conmigo, que el Señor me ayude, porque el Señor sabe que yo no me puedo enfermar. Porque, bueno, aquí mis hijos trabajan, mi esposo igual, entonces yo no me puedo quedar enferma sola. Entonces le pido al Señor que el Señor me ayude, que Él sea conmigo y que oren por mí para que el Señor me pueda restablecer. Así que en esta mañana le doy gracias al Señor porque, como le digo, no me gusta perderme ni la escuela dominical, decía, pero ¿cómo? Pero dije yo, bueno, no voy a estar.
Así que le agradezco al Señor en esta mañana y para el Señor querido y para el Señor de gloria, ahora y siempre. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Yolita y que restablezca su salud. Hermana Clarita. No puedo. El micrófono, hermana Clarita. Está tratando la Clarita. Hermana Madre. No se escucha, madre. Tiene Ahora que sí. Ahí sí, ahí sí. Ahora sí. Primeramente, le doy gracias al Señor por la vida, por la salud. Le doy gracias también por su palabra, porque está muy hermosa. Su palabra habla en mi corazón. Y le doy muchas gracias al Señor porque Él ha sido muy bueno conmigo. Me ha dado una linda familia. Yo con mi esposo, él tenía 20 y yo tenía 16 cuando nos casamos. Tenemos 8 hijos, como 20 nietos y cerca de los 10 bisnietos. Y gracias a Dios son lindos todos. Y también mi nieto, uno de mis nietos, que ahora ya está en la universidad, que a veces ya cuando están ahí, a veces se cree mucho, pero no, él sigue siendo tan humilde como siempre. Y yo un día quería salir a Patronato, no me querían dejar salir, y ya mi esposo le había dicho que iba a ir ahí nomás, y a tomar el metro, y ya con el metro llegué allá, y justo vino él, y me dijo, abuelita, ¿para dónde va? Yo la llevo. No, le dije, yo voy a ir a... Es que yo tomo el metro y el colectivo metro, y llego donde voy. Abuelita, ¿dónde va? Yo la llevo. Entonces me insistió tanto que yo le dije, bueno. Y ya cuando estaba arriba del auto, yo le dije, Sayes León, yo quiero ir a Patronato. Abuelita, donde usted vaya, yo la llevo. No importa dónde sea, pero es que ayer el estacionamiento puede ser muy caro. Me volví a repetir. Al final dije, bueno, y me llevó allá. Y menos mal que ahí el estacionamiento no cobraba, porque está libre de estacionamiento Recoleta. Y me bajé, me acompañó, íbamos pasando, abuelita, ¿quiere una bebida? Y le dije, bueno, me compré una bebida. Después de entramos a la tienda, busqué lo que yo quería, busqué una zapatilla, y él empezó a buscar por ahí, y me compró otra zapatilla. Al final me traje 2. Y yo le doy gracias al Señor porque Él me ha bendecido mucho, tanto con mi familia. Y mi familia, todos han sido buenos. Son buenos, gracias al Señor. Y por esto yo tengo harto que agradecerle al Señor. Y también ruego la oración por mi esposo, porque él se cayó en mi risa porque compró frente de mi casa que tengo en Laranquil. Se le pisó el cordón y se cayó. Y a él le salió pesadito porque se enterró el bastón en el pecho y está dolorido. Él está en cama y ahora y se siente mal. Y al otro día me caí yo, compré departamental. Pero gracias a Dios a mí no me pasó nada. Lo que sí, si yo me caigo no me puedo parar. Pero como el Señor es tan grande, justo para una camioneta que iba a dar vuelta, hay un departamental así, General Velázquez, y él se estacionó y fue a ayudarme porque yo iba con Nancy. Y Nancy no me hubiera podido parar tampoco. Entonces dijo, la paro yo, la ayudo, la aceptamos al tiro la ayuda. Y ahí como pude me paró porque soy un poco pesadita. Y me dijo, se siente mal, lo voy a dejar a su casa. Y yo dije, no, muchas gracias porque vamos para este otro lado. Y
A mí, el porrazo hasta cierto punto me ayudó, porque mi rodilla, la que me molestaba más, como que se anduvo sanando, porque íbamos a tomar el metrotren, el ascensor de arriba hasta abajo funcionaba, pero para subir arriba, ya cuando estábamos adentro, lo están arreglando. Y ahí tuve que subí con el pie derecho, y ahí en la mitad dije yo, voy a subir con el otro pie primero. Y subí con la otra rodilla, así, con la otra pierna. Y subí lo más bien la escalera y después caminaba bien. Dije, bueno, la subí a la escalera o el porrazo me ayudaron a la vez. Y me da risa por lo que pasó, pero gracias al Señor Él me libró. Podía haber venido un micro en ese momento porque fui un poco desordenada y pasé por donde no debía. Así que la culpa era mía. Y le doy gracias al Señor por todo esto, por que Él me ha bendecido mucho con mi familia. Y para Él sea honra y gloria, ahora y para siempre. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Clarita. Hermana Nancita Cáceres, ¿usted le quería dar gracias al Señor? El micrófono, mi hermana. Ay, sí. Ay, en esta mañana le doy muchas gracias al Señor por su amor, su misericordia. Le doy gracias al Señor porque escuchaba la palabra atentamente y hablaba del amor. Y yo me doy cuenta que el Señor siempre nos enseña de amar a nuestros hermanos. Y en los momentos difíciles uno ve cómo el hermano le da aliento a uno, le da fuerza. Le doy gracias al Señor porque pertenezco de conocer al Señor, de poder llevar las pruebas, las dificultades con la mano del Señor y Él a uno le alienta, le da fuerza. Le doy gracias al Señor y le pido al Señor que le dé cada día más gracia a mi hermano Cristian para que nos siga enseñando, guiando, hasta llegar allí, como decía mi papito que en paz descansa, llegar ahí a caminar en las calles de oro, en ese mar de cristal, verlo. Le doy gracias al Señor por todos ustedes, porque yo sentí el apoyo muy grande. Mi mamita me decía, hija, da gracias. Yo decía, voy a pedir una oportunidad. Así que para mi Señor, honra y gloria desde ahora y para siempre. Gracias. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Nancita. Rapidito voy a aprovechar de darle gracias al Señor yo también. Le doy gracias al Señor porque Él es bueno, maravilloso, lleno de amor y misericordia, porque su palabra me enseña que no importa la denominación, la iglesia es una sola y Él la compró a precio de sangre y yo le doy gracias al Señor. Le pido que me ayude a ser más respetuosa y empática con mis hermanos, ya sea de mi iglesia o de otras denominaciones. Le pido al Señor que le dé gracia al instrumento que yo ocupó, que le siga dando sabiduría, gracia, inteligencia, para que nos enseñe la palabra tan clara como siempre nos ha enseñado. Le doy muchas gracias al Señor y para Él, y solo para Él, es la honra, la gloria, y para mí siga teniendo misericordia. Amén. Hermano Cristian. Amén, hermana Katy. Usted dele las gracias al Señor y terminamos las oportunidades. Amén. No sé si algún otro hermano quiere dar gracias. Hermano, hermana, ¿quiere dar gracias? Amén. Yo le doy gracias al Señor por su amor, por su misericordia. Ya, hermano Enrique, que el Señor lo revista de gracia. No sé si mostrar, mi hermano, pero estoy pintando en este momento, aprovechando el día. Pero bueno, hoy es la del roto, ¿cierto? Me voy a mostrar igual, hermano. Para mí esto no vale. Déjeme poner un poquito más presentable. Ya. Ya me voy a sentar aquí un ratito. Ya, ahí sí. Disculpe la facha, pero tengo que aprovechar el tiempo que tengo un poquito de libertad.
Bueno, darle gracias a Dios por su amor y misericordia, gracias por su palabra. Primero, gracias a mi Padre Celestial por la vida, por la salud, ¿cierto? Por el privilegio grande de estar en su casa de oración. Mire qué bonito, ¿cierto? No lo decimos, pero creemos que estamos así. Desde que empezó la reunión, uno quiere estar en la casa de oración. Así que doy gracias a mi Padre Celestial por su amor, por su misericordia, por la vestimenta, por los alimentos, por mi trabajo, por la familia. Gracias por su palabra hermosa. Yo sé que a lo mejor es poco, bueno, la hermana Teresa vivió algo así parecido, pero quisiera contar un poquito, es tarde, ¿cierto? ¿No? Es tarde ya, pero voy a contar súper cortito. Yo pertenecí por muchos años al cuerpo de ciclista, y los cuerpos de la catedral, hermano, y esto es confidencia, hermano, confidencia. Usted ahí con sus pantalones bien puestos, ¿no? Como que nos hacían creer, hermano, cuando nosotros éramos cuerpo y íbamos a visitar otras iglesias, como que éramos superiores, como que éramos mejores. Y como que nos hacían creer, hermano, que como que mirábamos debajo del hombro. Y por muchos años fue así, hermano. Esto es una realidad, hermanos queridos, es una realidad. Y gracias a Dios que hoy día tenemos esta madurez, estas enseñanzas tan claras, amados míos, en las cuales nos dice que no debemos hacer diferencia. ¿Cuántos se acuerdan que un día cuando en esas hermosas acciones de gracias que teníamos en nuestra catedral, un hermano nos hizo parar cuando se leyó la palabra del Señor? Oiga, todos se miraban unos a otros diciendo, ¿qué pasa? ¿Cierto? Y en realidad nos faltaba mucho. Me pongo yo ahí, nos faltaba mucho. Y gracias a Dios hoy en día podemos tener un evangelio claro, un evangelio transparente, en el cual nos habla de esto, a través de nuestro hermano Pablo, de estas bendiciones que tenemos que tener nosotros, de amarnos unos a otros, de aceptarnos. Diferente sea la denominación, el hombre a través de su ego ha creado estas denominaciones, se ha apartado, ¿cierto? Pero bueno, ese es otro tema. Una enseñanza maravillosa, me dijo mi hermana Clarita. Maravillosa. Si usted no la ha probado, una enseñanza maravillosa. A través de nuestras caídas, el Señor nos sana. A través de nuestros porrazos, el Señor nos sana. Nos hace ver cuánto nos falta para apoyarnos y guiarnos de la mano del Señor. Le doy gracias a mi Rey, a mi Padre, a mi Rey soberano, a mi Eterno, a mi amado. Para Él, solamente para Él, doy honor y gloria de ahora y para siempre. Y que de mí tenga misericordia y que mucha gracia le siga dando cada día a mi amado hermano Cristian Díaz y mi amada hermana Catita. Dios les bendiga, Dios les guarde y para el Señor la honra y gloria ahora y siempre. Amén. Amén, que el Señor bendiga a nuestro hermano Enrique. Ahora sí, hermano Cristian. Amén. Yo le doy gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por permitirme estar en su casa de oración, aunque sea virtual, ¿cierto? Porque sabemos que el Señor habita en el corazón de cada uno de nosotros. Y para el Señor la honra, la gloria de Dios y para siempre. Amén. Amén. Que el Señor bendiga todas estas oportunidades y que el Señor que bendiga su enseñanza. Ahora vamos a pasar a leer el texto que se encuentra, como ya habíamos dicho, en San Juan, capítulo 14, versículo 23. Lo voy a leer yo primero y después van a habilitar todos sus micrófonos para que lo leamos en conjunto y después lo van a leer los niños. En el nombre del Señor. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Ahora pueden activar todos sus micrófonos para que le demos lectura. Amén. 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 Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y veremos a él y haremos morada con él. Amén. Amén, Señor. Niños ahora.
Amén. En el nombre del Señor. Amén. Respondió Jesús y le dijo. Respondió Jesús y le dijo. El que me ama. El que me ama. Mi palabra guardará. Mi palabra Y mi Padre le amará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él. Y vendremos a él. Y haremos morada con él. Amén. Y haremos morada con él. Amén. Que el Señor bendiga a nuestros hermanos niños. Démosle la gloria y la honra a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor bendiga esta escuela dominical. Ahora pasaremos al informe de la escuela dominical y los avisos que serán dados en el nombre del Señor. El informe de la escuela dominical en el Día del Señor. Domingo 4 de julio de 2021. Coordinación, hermana Catherine Covarrubias. Mensaje de la palabra, hermano Cristian Díaz. Asistencia. Bloque adultos. Un profesor, 6 voluntarios, 11 dorcas, 3 jóvenes, una señorita. Total bloque adultos, 22. Bloque niños. Una profesora, 6 niñas. Total bloque niños, 7. Asistencia total de hoy día domingo, 4 de julio, 29 hermanos. Asistencia el domingo anterior, 33 hermanos. Tenemos una asistencia menor de 4 hermanos. Oremos para que el Señor dé aumento a su escuela dominical. Amén. Amén. Los servicios para esta tarde, somos todos invitados a las 19 horas a nuestra reunión general. Que el Señor nos bendiga a través de este servicio, que será a través de la plataforma Zoom. Amén. Petición de oración. Se ruega seguir orando por nuestros pastores, por todo el circuito de nuestra iglesia catedral y por toda la iglesia del Señor. Amén. Para que conforme a la palabra de hoy, en la comunión del Señor, podamos unirnos cada día más como la verdadera iglesia de Cristo. Amén. Debemos seguir orando por toda la iglesia del Señor que está pasando momentos de prueba a consecuencia de la pandemia, por todos nuestros hermanos de clase, los comandos, por nuestras familias, para que el Señor nos siga librando, guardando en su misericordia. Amén. Por todos aquellos que se encuentran sin trabajo y estén pasando alguna necesidad, para que el Señor, ¿no es cierto?, también a nosotros nos toque el corazón para ser el medio de bendecir a aquellos que están pasando algún momento de angustia. Amén. Para que el Señor ponga paz en los corazones de aquellos que han perdido algún familiar, sobre todo los cristianos que tenemos la esperanza de la vida eterna. Amén. Han llegado muchas peticiones de oración de diferente índole. Los hermanos que las han presentado están conscientes y tienen la fe de que si les ayudamos a orar, la suma de las oraciones permitirá que el Señor responda conforme a su voluntad y misericordia. Amén. El informe de la escuela dominical, los avisos y las peticiones de oraciones han sido leídas en el nombre del Señor. Amén. 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 Que el Señor bendiga el informe de la escuela dominical. Ahora vamos a pasar a orar por la palabra para que el Señor a que nosotros la pongamos por obra, que la guardemos en nuestro corazón, que no nos entre por un oído y nos salga por el otro, sino que entren por un oído, por los dos, y llegue a nuestro corazón y nosotros podamos aplicarla día a día. Sí. Mi hermana Priscila, ¿usted podría llevarnos en esta oración? A ver, mi hermana Katy. Inclinamos nuestro rostro en señal de reverencia al Señor. Padre amado, Padre celestial, le damos gracias, Señor, en esta hora. Primeramente, Padre celestial, por la vida, por la salud que tú nos has concedido en este día, mi Dios. Implorando en esta hora, Señor amado, por tu maravillosa palabra, que tú la guardes, tú la bendigas en nuestros corazones, Padre celestial. Ayúdanos, Padre amado, para poder ser hacedores de ella, Padre amado, no tan solo oidores, Padre celestial. Permite, Señor amado, que podamos atesorarla en nuestros corazones y que también que tú puedas confirmarla en cada uno de nosotros, mi Señor amado. Te imploramos, Padre amado, y que usted sea bendiciendo cada día el instrumento que fue usado en este día, Padre celestial, por amor y misericordia. Todo se lo pedimos y se lo imploramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.
glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor bendiga esta oración. Mi hermano, ahora vamos a terminar con una alabanza. Mi hermano Cristian, ¿usted tiene alguna alabanza? Alabanza número 173, unánimes junto a la cruz. Amén. 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 Dos. Unánime junto a la cruz, pedimos con fervor, según tu dicho, Jesús, manda el Consolador. Oh, manda otro Pentecostés, potente Salvador, y con el fuego otra vez avívanos, Señor. Cual vivo fuego vendaval, oh algo defender, en el alma de cada cual tu templo establecer. Oh, manda otro Pentecostés, potente Salvador, y con el fuego otra vez avívanos, Señor. Mediante fe y oración el cielo abrirá, el santo fuego hará bajar y nos avivará.
Amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Que el Señor bendiga esta alabanza. Unánime junto a las cruz. Yo primeramente le quiero dar gracias al Señor por esta oportunidad que me concede de poder ser instrumento en sus manos para coordinar esta reunión. Le doy gracias al Señor por tomarme en cuenta y quiero darle gracias al Señor por algo muy cortito, muy pequeño, y quiero comentárselo a ustedes porque esta semana a mí me avisaron que era semana de cierre de mes y estado financiero, y a mí me dijeron que yo iba a tener que trabajar hasta hoy y que yo hoy día me tenía que conectar a las 8:30 para empezar a trabajar, y que para eso teníamos que estar en constante llamada y yo no iba a poder conectarme a la escuela dominical, quizás iba a poder estar en off. Y en la semana me llamó mi hermano Arnoldo y yo sin pensarlo dije amén. Y después me di cuenta que había dicho amén, que me había comprometido con el Señor y que lo más probable es que no iba a poder cumplir. Entonces estuve toda la semana diciéndole al Señor, Señor, por favor, que cerremos el sábado, que cerremos el sábado, que cerremos el sábado. Y ayer yo le decía al Señor, Señor, por favor, Señor, acuérdate de mí. Yo le decía, yo sé que soy mala, pero por favor, acuérdate de mí. Y eran las 3 de la tarde y mi jefe me dice, Catherine, quedas liberada, no tienes que conectarte mañana, el lunes seguimos con post-cierre. Entonces le doy las gracias al Señor porque Él permite y abre todas las puertas cuando uno tiene la disposición de trabajarle al Señor. Y yo le doy gracias al Señor porque yo quería trabajarle hoy y además de trabajarle en la coordinación, le trabajamos en el coro, así que qué mayor bendición. Así que le doy gracias al Señor por esto y para Él, y solo para Él, es la honra, la gloria, y para mí siga teniendo misericordia. Ahora le voy a entregar el servicio a mi hermano Alfredo, si es que tiene algo que decir, para después pasar al ungimiento y a la bendición por nuestro hermano Cristian. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Agradecer al Señor la misericordia de estar con vida y salud. Amén. Y contarles que ayer nos tocó como clase participar en la reunión del Grupo Escuela Dominical de Niños, dirigido por nuestra hermana Inés Sangüesa de la Catedral, y agradecer públicamente el trabajo de mi hermana Priscila, de mi hermana Karen del canto, con sus niñas, ¿no es cierto?, en este trabajo representativo de la clase de los comandos. Todos somos bendecidos de ser tomados en cuenta, de seguir siendo parte de nuestra iglesia catedral, ¿no es cierto? Y como bien lo decía mi hermano Enrique, con muchas malas enseñanzas por costumbrismo, por rutinas, porque no podemos decir que somos la iglesia perfecta, porque está Alfredo Covarrubias dentro de esta iglesia, por ejemplo, ya no es perfecto. Entonces, en esas imperfecciones, el Señor quiere que nos vamos mejorando. Amén. Y dar gracias al Señor por la palabra, y quiero destacar una palabra que el Señor permitió que mi hermano Cristian dijera en el desarrollo del mensaje. Bueno, de todos conocidos que yo tengo que redactar, ¿no es cierto?, lo que me mandan para poder revisarlo y agregarle referencia, pero esa frase, esa palabra no estaba en el mensaje. Pero calza justo con lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Que la iglesia nuestra no es cosmética. Nuestra iglesia no es ritos. No es costumbres. El evangelio es uno. Y yo destaco, hace muchos años atrás, alguien me contó que fue a Paraguay y fue a la iglesia y hasta a la pastora de taco aguja y de pantalones ajustados. Y todas las hermanas en la misma línea. Y la pregunta para un JBchino de tomo y lomo, ¿no es cierto?, que se corta el pelo cortito, que usa corbata, que las hermanas se van muy bien arregladas. La pregunta podría ser, ¿y estará el Señor ahí? Se me venía a la mente los hermanos de África. Muchas circulan por ahí, muchas fotografías con un grupo con banca, sin techo arriba, a lo mejor con una carpa. ¿Estará el Señor ahí? Amén. ¿Está el Señor? Somos nosotros los hombres, las mujeres, con nuestras costumbres equivocadas, que ponemos barreras y ponemos separaciones. La iglesia de Cristo es única.
una. Y la componen todos aquellos que aman al Señor y quieren hacer su voluntad. Amén. Cuando la palabra del Señor a nosotros nos dice que hay de aquel que le añadiere o quitare, ¿no es cierto? Lo dice en Apocalipsis, a la profecía de este libro, que también en Deuteronomio y también en Proverbio habla, ¿no es cierto?, de añadir o quitarle o cambiar el sentido de la enseñanza. Y el gran sentido de la enseñanza es que si nosotros decimos amar a Dios y no amamos a nuestro hermano, no importa la iglesia que vaya, entonces no hemos conocido a Dios, y eso es lapidario para nosotros. Y eso es lo que marca un precedente para nosotros. No ser la iglesia más grande, no ser la iglesia más numerosa, del coro más instrumental, más tremendo y maravilloso, no es eso lo que marca un precedente en nuestra vida. Lo que marca y debe marcar un precedente en nuestra vida, ¿cierto? Es que Cristo mora en nosotros se refleje el amor, la misericordia del Señor y la comunión. Muy grande puede ser el líder, muy grande, muy carismático, muy popular, muy nombrado, pero si ese líder llama a la división, ese líder está equivocado y no es digno de ser seguido. El único líder, por eso la palabra del Señor dice, no hay Apolo, no hay Cefas, no hay Pablo, ¿cierto? Porque uno regó, el otro sembró, pero Cristo dio el crecimiento. Nosotros debemos ser esos hombres, tirar la semilla, ¿no es cierto? Disculpen lo que voy a decir, pero muchas veces en nuestros puntos de predicación dábamos la dirección de nuestro templo. Estábamos predicando casi al lado de otro templo. El Señor nos ayude. Es interpretativo. Pero si nosotros predicamos y esa persona se fue a otro lado, a cualquier iglesia, lo que importa es que allí, como decía la oración, una oración de la oración de 5, que allí se predique el evangelio de paz, que allí se predique el verdadero evangelio, sin mixturas. Amén. Y hay que ser honesto, amados hermanos. No hay iglesia perfecta. La única iglesia perfecta es la iglesia de Cristo, la iglesia universal. Aquellos que han sido comprados y redimidos con la sangre de Jesús. El Señor me ayude a mí, porque muchas veces también nos equivocamos. Aquí no hay nadie que pueda decir, de repente, por ese síntoma natural de nosotros, por cuestión de piel. Cuando vamos a una iglesia, escuchamos la batería a todo tarro, que no se escucha nada. Pero ahí, en esa iglesia, puede haber una persona, como dice la palabra, que habrán dos arando en el campo, estarán dos en una habitación, estarán dos en un templo. Hermano, estarán dos en un templo. Uno será tomado y el otro será dejado. Que nosotros seamos aquellos que sean tomados. Amén. Eso es lo que el Evangelio del Señor quiere, que no miremos a nuestro entorno, no miremos a lo demás, sino que nos miremos a nosotros mismos y miremos a Cristo. Solamente en Él hay perfección. Amén. Para alcanzar el final de la carrera. El Señor bendiga a cada uno de ustedes esta mañana. No me podría quedar sin esta palabra que dice mucho, hermano. Una iglesia maquillada, cosmética. A mí me suena eso, cosmético, una iglesia maquillada. No estamos hablando de la pintura, como decía la hermana Teresita, de la pintura de las damas. Estamos a una iglesia enlucida. Los constructores, una iglesia muy bien pintadita, pero por dentro los muros quebrajados, sin un cimiento sólido. No importa que la iglesia sea rústica. No importa que la apariencia de la iglesia sea doméstica, sea pobre. Lo importante es que los fundamentos de aquella iglesia estén puestos en el corazón de sus miembros. Este sea el verdadero evangelio de Jesucristo. Alabo y bendigo al Señor por esta oportunidad que Él me da de poder transmitirle este pensamiento que el Señor pone en mi corazón, para que nos enfoquemos en lo verdaderamente importante. Llegar con nuestra alabanza, con todo lo que hacemos, con nuestra unión, con nuestra comunión, con nuestro servicio, agradables delante de la presencia del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Somos todos invitados para la tarde. Que el Señor en esta tarde también nos bendiga a través de su palabra. Ahora dejo a mi hermano Cristian Díaz con la bendición y el ungimiento por los enfermos. Para mi Señor, honra y gloria de todo y para siempre.
Amén. Hermano Cristian, Hermana Yolanda. sabe que mientras estábamos en la escuela me llamaron para pedirme la oración por una familia que son familiares de la Belén. Están todos con COVID y resulta que a uno de los jóvenes lo hospitalizaron. Así que ellos son, el papá de esta familia fue conocedor del Señor cuando era joven, andaba con mi papá, lo acompañaba a la clase Italia, pero después se olvidó del Señor. Entonces, ojalá que esta sea la instancia para que él vuelva al Señor, ¿no? Así que le pido la oración, por favor, por esa familia, ¿no? También son zamblanos, pero no zamblanos de nosotros, pero son zamblanos también. Amén, Por favor, para que. Gracias. Amén. ¿Alguien más tiene alguna petición de oración? Hermana Teresa. Quisiera pedir la oración por mi sobrina para que ya luego salga de su encierro, que el Señor cuide y guarde a mi mamá, a mi hermana, a las 4 mujeres que hay ahí, y que el Señor también le ponga un instrumento en el camino a mi sobrino para que ya él se pueda congregar y que el Señor haga la obra en mi sobrino, que eso es lo que le pido al Señor, que ya él haga la obra en él y en su nueva pareja, y que ya ligerito van a tener al bebé, así que para que todo salga bien. Por favor, hermano Cristian. Amén, hermana Teresa. Usted ya tiene el instrumento, usted misma. Compártale el link de Zoom y ahí enséñele cómo instalar en la aplicación, como lo hicieron ustedes, y que se congregue con nosotros. Va a ser bienvenido, en el nombre del Señor. Así que ya tiene una iglesia y cómo hacerlo. Hermano Sergio. Hermano Cristian, sí, yo quiero pedir la oración por mi familia acá en el sur, ya que están un poco delicados debido a los fríos y todo eso, porque aquí mis hermanos mayores ya hay bastante de tercera edad y todavía sí, Dios los tiene con vida y con salud, y sí que, pero muy adolorido de sus piernas. Amén. Amén. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna petición de oración? Amén. Vamos a orar en el nombre del Señor. Amén. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios amado, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, de permitirnos estar congregados, Padre Celestial, para alabar y bendecir tu nombre y principalmente para aprender de tu palabra. Padre Celestial, te presentamos por misericordia todas las peticiones de oración que han sido puestas delante de tu presencia, Señor, por la familia que decía nuestra hermana Yolita Zambrano, por la familia de nuestra hermana Teresa, por la familia de nuestro hermano Sergio, Padre Celestial, que tú los guardes, los cuides, Padre Celestial, por todos aquellos lugares, por aquellas personas que a lo mejor lo están pasando mal, están hospitalizadas y algún día conocieron de tu palabra, de tu mensaje. Padre Celestial, tráeles a la memoria por misericordia, porque tuyas son todas las cosas. Padre Celestial, que te clamen a ti, que conversen contigo, Padre Celestial, por misericordia, te los presentamos para que tú los guardes, los cuides y tengas misericordia de ellos. En cada hogar donde haya un enfermo, Padre Celestial, tú también. Te pido también por mi padre que está acostado, Padre Celestial, por mi madre que también se cayó. Te presento también a todos los hermanos, por todas las peticiones, Padre Celestial, que se hayan presentado, por aquellos que están en los hospitales, las clínicas, las cárceles, los manicomios, la penitenciaría, Padre Celestial, por todos aquellos lugares, Padre Celestial, donde se necesite de ti. Por misericordia te pedimos que tú tengas misericordia de todo esto y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por el mensaje de tu palabra, Padre Celestial. Te pedimos que tú nos permitas ponerla por obra, guárdala en cada uno de nuestros corazones y principalmente en nuestra mente, Padre Celestial, para poder ponerla por obra. Te pedimos una bendición especial por tu amada iglesia, Padre Celestial, y acá localmente, Padre Celestial, te pedimos una bendición especial por nuestro pastor Héctor Cerda, por nuestra pastora Elizabeth, por su familia, Padre Celestial, por nuestro hermano Alfredo Covarrubia, su esposa, su familia, y así también de todos los hermanos de la clase de los comandos, donde quiera que se encuentren, que tú los guardes, los cuides, Padre Celestial, y te presentamos también por misericordia a aquellos familiares que aún no te conocen, que tú tengas misericordia de cada uno de ellos. Te damos gracias por todo esto y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La honra y la gloria es para nuestro Dios.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén.